Nunca pensé que encontraría a alguien o a un grupo de personas que robaran más que Vladimir Vladimirovich Putin. Como dicen, quien busca encuentra. Y como dice la sabiduría popular brasileña, yo pensaba que la persona que más gente había matado en el mundo era Hitler, pero resultó que él está en un lejano tercer lugar. Resultó que ni siquiera Joseph Zugashvili él es el segundo, sino el líder de China. Mao, quien mató a millones por hambre, represiones y fusilamientos. Aproximadamente 70 millones de sus propios compatriotas, Stalin alrededor de 50 millones contando a sus amigos. Y Hitler entonces con sus acciones influyó en la muerte de solo 30 a 35 millones de personas, incluyendo tanto a alemanes como a no alemanes, por así decirlo. Ahí, como se dice, no hacían distinciones. Así que cuando me dicen, gracias a Dios que Stalin venció a Hitler, pues empiezo a contar cuántos de mis familiares murieron por culpa de Besterenovich y cuántos por culpa de Eliosevich, bueno, respectivamente Schicklgruber, como es su nombre original. Y no estoy seguro de que nosotros, es decir, mi familia, mis amigos, mis seres queridos, hayamos ganado algo porque ganó esa araña y no la otra araña. Sobre la comparación entre estafadores y bandidos, Bernie Madoff, el famoso estafador, es un tramposo con comunismo. Unos 20.000 millones de dólares, naturalmente, el indonesio Suharto, no es Sukarno, sino Suharto, tenía unos 25-30 mil millones. Marcos ese de Filipinas tenía solo unos 5 u 8 mil millones. Y Vladimir Vladimirovich Putin, conocido como Vodka Morkovka del partido, según estimaciones de expertos, son alrededor de 200.000 millones de dólares, pero posiblemente mucho más, porque el cálculo se hizo hace aproximadamente 10 años. Pero como se ha sabido, Putin está en el BB. No es un campeón, puede que sea el segundo, pero un segundo muy distante. En primer lugar, rápidamente ha surgido una organización criminal comercial, que a veces todavía se llama el Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Hoy, en el umbral de los años 25 y 26, quizás estamos presenciando una grieta y el inminente colapso de este grupo criminal organizado. Porque la información que llega de todos lados a través de los canales, ya sea de los medios de comunicación o de Internet, muestra un panorama catastrófico y terrible. Y catastrófico y terrible, o mejor dicho, ni siquiera uno, sino dos panoramas completamente repugnantes. Uno es la completa militarización, como dicen en Estados Unidos, de las agencias de seguridad, y el gobierno las militarizó contra sus oponentes políticos y en general en cualquier lugar donde se pudiera eliminar a alguien que estorbara, para que puedas mantenerte o llegar al poder. ¿Qué hacían ellos? Entonces, naturalmente, estoy hablando de las acciones de los líderes del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, y otros tres más. Bueno, la CIA es la Agencia Central de Inteligencia en ruso, y de otros, los llamados así. Aquí les llamamos agencias de 3 letras, a las que los demócratas lanzaron contra Trump, contra Make America Great Again, y también contra todos los miembros del Senado y Congreso que los apoyaban o hablaban bien. Eso todos lo sabemos, así que consideramos que Barack, Hillary, Adam Schiff y otros políticos honestos y decentes de Estados Unidos, políticos honestos y decentes. Qué bien lo dijo. Así es, sí, exacto. Y ahora, en el proceso de responder preguntas, de recopilar pruebas, hechos sobre su participación, confirmaciones y cosas por el estilo. En otras palabras, se está preparando el juicio del siglo, donde los líderes del Partido Demócrata serán acusados de actividades delictivas. Aquí lo llamamos rico, ya lo he mencionado antes al respecto. Serán acusados de actividades delictivas similares a las de, bueno, la mafia italiana o los cárteles latinoamericanos. Pero ahora, el proceso que comenzó en el estado de Minnesota, pues está tomando fuerza. Y la otra cara de esta misma moneda, y los robos multimillonarios a los contribuyentes estadounidenses en todos, al parecer, los estados gobernados por los demócratas. Y estos dos escándalos son tan explosivos que se puede decir que son los dos crímenes más grandes de la historia moderna de Estados Unidos,
Esto comenzó, bueno, no termina solo con Minnesota. Bueno, si no es todo el país, parece que son todos o casi todos los estados, como dije, que están gobernados por demócratas, y esos son zánganos y parásitos que se han pegado a Estados Unidos. Son varias veces más grandes y terribles que la combinación de Al Capone con Watergate, digamos, sí, o mejor dicho, yo lo diría así, Al Capone multiplicado por Watergate. Los federales ya arrestaron a más de 100 personas en Minnesota y condenaron a 60. El resto está en diferentes tipos de detención preventiva. Pero, según los testigos y las personas que participan en la investigación, eso es como máximo el 1% de lo que ya saben. ¿A quién hay que atrapar con las manos en la masa y arrestar, como quien dice? Es decir, si son 100 personas, eso es menos del 1%. Se pueden imaginar entonces que no estamos hablando de miles, sino de decenas de miles de criminales. Pero incluso cuando los propios criminales son somalíes, venezolanos, haitianos, afganos, están protegidos por la política del Partido Demócrata de Estados Unidos. Personalmente sospecho que no es sin rapidez. ¿En qué consistía? Esa rapidez faltaba. Kash Patel, este es el jefe del FBI. Él dijo que esto es tan masivo que en la memoria de los estadounidenses nunca había pasado algo así. No se trata de personas individuales o de un grupo de personas, son sociedades enteras, clanes, pandillas, agrupaciones, son capas de la población vinculadas a crímenes. La verdad, yo pensaba que eso solo pasaba en países como Rusia, Ucrania, Mozambique y similares. El impulso para la investigación masiva fue la visita de un periodista independiente llamado Nick Shirley. Él fue a Minneapolis, en Minnesota, e hizo lo que yo diría tanto las autoridades estatales como la prensa local debieron haber estado haciendo durante los últimos 7 u 8 años, porque había una enorme cantidad de señales y había que evitar conscientemente ir a ver, conscientemente evitar ir a investigar. Eso significa que los medios de comunicación, la policía y todas las agencias de supervisión del estado de Minnesota no hicieron nada durante años. ¿Y qué hizo Nick? Fue a Minneapolis y recorrió todo. No recuerdo cuántas, pero eran docenas de direcciones donde supuestamente había guarderías para niños pobres, comedores para personas sin hogar y centros de aprendizaje para niños con discapacidades. Había centros para diabéticos, había otras enfermedades también como autismo que trataban o ayudaban a las personas, les enseñaban y así sucesivamente. Es decir, cualquier grupo de la población que necesitara ayuda. Había centros y organizaciones así que se dedicaban a ayudar y ayudaban solicitando subvenciones al gobierno. El gobierno les daba enormes cantidades de dinero sin verificar quiénes eran, dónde estaban, ni a qué se dedicaban. Solo les transferían sumas de cientos de miles de dólares. Recuerdo que más de 50 organizaciones recibían más de 1 millón al año. Así fue como él visitó unas cuantas docenas, tal vez 2 o 3 docenas, no sé exactamente, y además iba a cada una varias veces en diferentes momentos del día. Había muchos lugares donde en ese momento se suponía que debía estar ocurriendo algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad, en la que los ciudadanos de Minnesota gastaban miles de millones. Ayuda a los necesitados, ni una sola vez, en ningún lugar, en ningún momento. Vamos otra vez, porque fue difícil. Entiendo, sí, él fue a 2 o 3 docenas de esos lugares. Las direcciones están escritas, los nombres, sus puertas suelen estar cerradas con llave. Puede que haya alguien adentro o que no haya nadie. Y varias veces durante el día aparecía en todas esas direcciones, tocaba la puerta, gritaba, presionaba los botones, intentaba llamar a los teléfonos que estaban escritos ahí. A veces alguien respondía tras la puerta o la abría un poco para hablar, otras veces no había nadie. Y así varias veces, en total, ni una sola vez, en ninguno de los lugares, en ningún momento del día,
Había ni niños, ni maestros, ni médicos, ni mendigos, ni enfermos, ni siquiera administración. En algunos había algunos encargados, normalmente estos encargados estaban envueltos en parranchas, musulmanas que abrían la puerta o hablaban con Nicom desde detrás de la puerta. A veces lo trataban agresivo. Si abría la puerta e intentaba entrar, lo empujaban fuerte y no lo dejaban pasar. A la pregunta de si Nick podía inscribir a su hijo en ese jardín de niños o algo así, le gritaban nerviosamente, «No hay lugares», y cerraban las puertas. El informe en video de Nick lo vieron por internet. El primer día asistieron 60 millones, luego 80 y después 120 millones. Ahora creo que ya son más de 150 millones de espectadores y una cantidad nunca vista de programas de televisión en todo el mundo. O sea, los citaban, tomaban fragmentos, los mostraban, usaban su programa, o sea, segmentos en sus propias transmisiones. Y por cierto, en la misma dirección Nick descubrió para qué. Están registradas 60 organizaciones diferentes, o sea, una sola dirección donde no hay nadie. Una chica está sentada, entonces detrás de esa misma cortinita responde algo. Bueno, también, digamos, está ahí enredada, digamos, envuelta y cosas así. Le grita que se vaya tras el vidrio. Ahí hay 60 organizaciones registradas y cada una recibía cientos de miles de dólares del estado de Minnesota al año. O sea, sin ningún tipo de verificación de lo que hacen, ni fraude, ni nada de lo que dicen, de verdad, en Minnesota no pueden ser tan idiotas, de verdad, no se puede ser tan idiota. Eso solo se hace cuando parte del dinero regresa de vuelta. Entonces, de los estafadores en el campo a los estafadores que emiten ese mismo dinero y, como se dice, se lo pasan a los estafadores en el campo y luego ellos lo comparten con ellos. Entonces, así es como se entiende el esquema, de otra manera no se puede entender. ¿Y qué pasa con la alta dirección? No, ahí está el gobernador, el fiscal general, el jefe de la policía, no sé quién más, digamos, el sheriff más importante. Ellos, que tanto el buen Timbal Timmy Walls como el buen y viejo tampón Timmy Walls, Minnesota investigó esto hace tiempo, pero informantes del propio Departamento de Salud dijeron que él obstaculizó la investigación. Y ahora sabemos por qué. En octubre del 23, Walls presumió expandir la ayuda para niños de Minnesota a más de 300 millones de dólares y resultó que él financiaba el fraude, no lo combatía. o sea, no es un tonto al que engañaron. Él estaba, si no a la cabeza, pues ahí, cerca de la cabeza, y cumplía su papel, firmando cada vez más y más dinero para el saqueo. Pero aquí es donde todo adquiere un carácter completamente explosivo. El historiador Larry Schweiker, por cierto, escribió sobre esto en su Substack literalmente hace unos días. Ahora, cada departamento importante en el gobierno de los Estados Unidos tendrá su propio interés en exponer y castigar esto, absolutamente todos. Solo piénsalo. El fraude Alimentemos Nuestro Futuro impacta al Departamento de Agricultura responsable de los centros de alimentos que ahora investiga estos centros educativos. Ya saben, esos que ni podían escribir learning y pusieron leaning al omitir la primera R. Esto involucra al Ministerio de Educación. El hecho de que 90 delincuentes allí sean migrantes somalíes involucra al Ministerio de Seguridad Interior. Toda la actividad ilegal involucra al Ministerio de Justicia y luego a eso se suma incluso el Secretaría de Estado de Comunicaciones. Este fraude fue a gran escala. Si los bienes se importaban para engañar, podría involucrar al Ministerio de Transporte. En otras palabras, cada organismo del gobierno federal está interesado en suprimir esto. Lo repito, no es solo Minnesota. El mismo patrón de fraude fue descubierto en Ohio y ahora está siendo expuesto en California. También lo están encontrando en Illinois, donde el Departamento de Justicia ha procesado a cientos de empleados estatales por un fraude similar relacionado con la pandemia. Y esto es lo más importante. Joe Thompson, asistente del fiscal general que procesó el fraude Feed Our Fraud en Minneapolis vinculado a Ilhan Omar, afirma que la mitad del gasto de Medicaid en Minnesota fue fraudulento, unos 9,000 millones de dólares en un solo estado. Si esto pasa en Minnesota, seguro ocurre en cada estado azul donde los demócratas manejan las finanzas.
Y es precisamente ahí a donde finalmente va todo esto. Es decir, todos los aspectos de esta actividad criminal están siendo investigados y después del fraude empieza a descubrirse que, al parecer, se ha extendido a todos los estados demócratas de los Estados Unidos de América. ¿Se pueden imaginar algo así? Por ellos, claro, ni siquiera la cárcel es suficiente, como se dice, sino la horca. Pero yo estaré muy satisfecho si unos 20 gobernadores, 25 fiscales generales y sus equipos son encarcelados por unos 7-10 años, previamente devolviendo todo el dinero que tengan, ya sea una casa, sus cuentas bancarias, valores, todo lo que sea. En conclusión, creo que sería bueno que cumplieran su condena en Cuba, es decir, en Guantánamo, Cuba. O tengo una idea aún mejor, San Salvador. Ese es el mismo lugar donde enviamos a los gánsteres de todo tipo, esos mismos que ellos de hecho lanzaron contra nosotros. Entonces es porque nos tienen envidia, y cuando tienes envidia también odias. Los federales empiezan con los estafadores callejeros y luego siguen el flujo de dinero a lo largo de toda la cadena, y ese rastro de dinero lleva directamente a la maquinaria demócrata. La maquinaria que llenó el país de migrantes no verificados y repartió miles de millones en ayuda durante la pandemia sin supervisión es la misma. La que te llama racista por atreverte a preguntar a dónde fueron tus impuestos, ¿verdad? Hablamos de eso hace unos días. Tim Walz llamó a la investigación del fraude un ejemplo de supremacía blanca. ¿Eso no les dice todo lo que necesitan saber sobre lo que está pasando? Cuando usan la carta racial, seguro ocultan algo o algún escándalo. Y lo mejor de todo es que antes, cuando los neoconservadores Republican in name only dirigían el Partido Republicano, ellos estaban demasiado, les daba pavor que los llamaran racistas o fanáticos. Pero ahora, cuando la nueva revolución trumpista está en pleno apogeo, a los políticos de derecha no les importa en absoluto que los llamen racistas. Saben que solo es una cortina para encubrir su corrupción. De los demócratas, Lo confirmo, los demócratas han intimidado a toda la sociedad con etiquetas: odiadores, islamófobos, racistas y, bueno, republicanos. Preferían no involucrarse para evitar, como dicen, que los embarraran de porquería de pies a cabeza. Entonces, ¿la guardia de Trump de hoy en día no le hace caso a las etiquetas? Desde mi punto de vista, con ellos hay más latinos, más personas negras, incluso homosexuales y lesbianas, que con los comunistas que se autodenominan luchadores por los derechos de las minorías. Bueno, ahí están los antifascistas, fascistas que se hacen llamar antifascistas. Sí, como un lobo que se vistió, o sea, mató a una oveja, tomó su piel y se la puso. Entonces, la combinación de estos dos grandes casos, el político y el financiero, tiene el potencial de dividir al Partido Demócrata en dos alas. Uno, bueno, ahí hay personas más o menos normales, que por bondad de corazón quieren ayudar a los enfermos, a los necesitados, a los desafortunados, y simplemente no saben prever a qué ha llevado esto antes, y a qué inevitablemente llevará hoy. Porque existen ciertas leyes del comportamiento humano, o leyes naturales, y no podemos hacer nada al respecto, no podemos cambiarlas. Ellos, al igual que nosotros, se indignarán de que los fondos que supuestamente ya estaban destinados a los pobres y enfermos fueran robados y no llegaran a su propósito. La otra ala es esta. Los comunistas como AOL Bernie Sanders, Zohran Navandami, ellos mismos se llaman con diferentes palabras, como socialistas democráticos, demócratas socialistas, algo así. Aunque cambien el orden, amigos, no importa cómo se sientan, siguen sin ser buenos músicos. Y por eso, no importa cómo se llamen, mira lo que promueven y de inmediato queda claro que son comunistas apestosos. Entonces, estos tipos se embriagan de poder, así se llaman, también les gusta el dinero, pero para ellos lo principal no es el dinero, lo principal es el poder. El dinero llega después como consecuencia, como suele pasar. Tampoco rechazarán el dinero, así es. Poder. Para ellos, ustedes valen 100 veces más. Como Stalin, Joseph Vissarionovich, se puede ser totalmente pobre, sin un centavo ni un peso, pero controlar todo el país.
Pero lo más importante es que después de que Trump se aseguró de que la acusación de los demócratas sobre lo que estaba pasando en Minneapolis, en Minnesota y en todo lo demás, ahora, por así decirlo, como resulta, se ha extendido, por así decirlo, por todo el país. Trump tomó el control de este caso o de estos casos. En la noche de Año Nuevo, Trump incluyó en su discurso el fraude de los demócratas en todo el país. ¿Te imaginas? Robaron 18. Puedes imaginarlo, robaron 18.000 millones de dólares. Eso es solo lo que sabemos. Son solo centavos. Y en California la situación es peor, en Illinois es peor, y desafortunadamente en Nueva York también es peor, y en muchos otros lugares. Así que vamos a llegar al fondo de todo esto. Fue una estafa gigantesca. Tendremos un excelente nuevo acuerdo. El Comité de Supervisión de la Cámara tendrá una audiencia sobre esto la próxima semana. El presidente James Comer quiere que el gobernador Walz y su fiscal general testifiquen en febrero, afirmando que estuvieron dormidos al volante o participaron en un gran fraude con fondos de programas sociales de Minnesota. En respuesta, la oficina del gobernador declaró: siempre estamos dispuestos a colaborar con el Congreso, aunque este comité es conocido por realizar audiencias circenses que no tienen relación con el tema en cuestión. El gobernador busca encarcelar a estafadores, mientras el presidente vende indultos para liberarlos. Durante otra conferencia de prensa, Walz, el gobernador de Minnesota, declaró que intentar investigar el fraude en su estado es racismo. No estoy bromeando. Y los propios dueños de los negocios de repente perdieron todos los documentos que alguna vez tuvieron y ahora no pueden mostrar nada. Desafortunadamente, descubrimos que se perdieron documentos importantes sobre el registro de los niños, así como toda la documentación del personal. También había chequeras, de las cuales arrancaron hojas de cheques directamente de nuestros libros. Estas son noticias realmente terribles y devastadoras, y no entendemos en absoluto por qué esto está dirigido específicamente contra nuestra comunidad somalí. Después de todo esto sucedió por un solo video hecho por una persona en particular. También dicen que precisamente ese día cuando vino, o sea, Nick, no había nadie en ningún lado. Pero en realidad todos los días, excepto ese justo por casualidad ese día. Las listas de niños, enfermos o ancianos desaparecieron y nadie sabe dónde buscarlos ahora ni cómo contactarlos. Son bandidos graciosos. Tengo razones de peso para creer que la administración de Trump está preparando un gran caso contra Rick en Minnesota después del fraude que ocurrió con Tim, Walz y Omar. Este es el escándalo de fraude a los contribuyentes más grande en toda la historia de los Estados Unidos. Las agencias federales ya actúan contra el imperio fraudulento de $1,000 millones en Minnesota, con una rapidez y decisión inéditas. Y lo que los estadounidenses están presenciando ahora en tiempo real es la restauración de lo que parecía perdido para siempre en este país, el Estado de Derecho aplicado sin temor ni prejuicio. El director del FBI, Kash Patel, anunció ayer que la agencia ha enviado fuerzas significativas y recursos de investigación a Minnesota para eliminar lo que él describe como solo la punta de un iceberg muy grande. Se han presentado 78 cargos y se han obtenido 57 veredictos de culpabilidad. Los acusados están siendo entregados a las autoridades de inmigración para la revocación de la ciudadanía y la deportación. La frase turismo de fraude doméstico ha entrado en el léxico estadounidense para describir a los delincuentes que vienen de Filadelfia y otras ciudades específicamente para aprovechar los tristemente célebres programas de servicios sociales deficientes de Minnesota. Después de que 81 millones vieron cómo un joven youtuber expuso más delitos en 24 horas que lo reconocido por autoridades estatales en 7 años, la administración de Trump está haciendo lo que la administración anterior se negó a hacer y lo que el gobernador demócrata de Minnesota ni siquiera pudo considerar, hacer que las personas rindan cuentas. Varios acusados fueron condenados a prisión federal con una restitución de $48 millones. Patel dejó en claro que esto es solo el comienzo. Seguiremos rastreando el dinero. Muchos acusados enfrentan procedimientos de revocación de ciudadanía y deportación. El componente de revocación de ciudadanía marca una escalada significativa. La administración de Trump reconsiderará la suposición de que la ciudadanía naturalizada otorga un estatus permanente en casos relacionados con fraude grave.
Si obtuviste la ciudadanía y luego engañaste sistemáticamente a los contribuyentes que te brindaron esa confianza y hospitalidad de estatus, serás deportado. Esto no es un acto de crueldad, sino simplemente un principio básico. La ciudadanía siempre conlleva obligaciones mutuas. Aquellos que ven esto, ante todo, como un medio para saquear los recursos del Estado, han violado el acuerdo fundamental en el que se basa. Los funcionarios estatales creyeron que una política progresista los protegería del control federal, pero esa suposición fue catastróficamente errónea. La administración de Trump no dejará que acusaciones de racismo la detengan. Seguirá persiguiendo criminales sin importar origen étnico o complicaciones políticas. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, inició una investigación pidiendo documentos y planeando citaciones. Está dirigido tanto contra los estafadores como contra los funcionarios que permitieron que este fraude prosperara. Comer alertó sobre el colapso de paredes y que su comité rastreará el dinero donde sea necesario. En palabras sencillas, incluso si eso nos lleva a Hillary, a Kamala, a Barack, a Biden y a otros ladrones de la ley. Y parece que el hilo nos lleva precisamente en esa dirección. No vamos a cerrar la investigación porque la persona que era intocable bajo Trump, ahora ya no hay intocables. Después de Watergate, en las siguientes elecciones, los republicanos fueron barridos. Ahora va a pasar lo mismo. La gente se va a enfurecer por cuánto robaron y quién protegía ese robo. Creo que, además de un progreso económico significativo, para finales, digamos, de la primavera del 26, estos dos procesos o bien romperán por completo la columna vertebral del Partido Demócrata. Ahora, después de Mamdani, yo diría que ya no es un partido socialista o democrático, sino simplemente un partido comunista. O por ahora los sacarán del poder y luego empezarán a culparse unos a otros de todos los pecados, y si tenemos suerte, se dividirán. No quiero un sistema de partido único, solo que esos desgraciados no estén en el poder. Bueno, señores, vamos a terminar aquí. Entonces quiero decir una vez más que el libro estará disponible hasta el día 10. Bueno, el libro Capitalismo 101 del que les hablé. Si bajan a la descripción verán que ahí hay una nota sobre este libro. Es mi libro que yo escribí. Lo escribí en inglés, luego lo tradujeron al ruso y es gratis hasta el día 10. Simplemente porque resultó que algo pasó con nuestro enlace. Y las personas que durante los últimos 2 o 3 meses intentaron acceder a este libro y descargarlo, se encontraron con que los llevaba a otro lugar. Bueno, así sucesivamente. Enviamos los libros manualmente, pero luego descubrimos que algo se desconfiguró en los ajustes. Así que ahora ahí hay un enlace nuevo y correcto y por eso pueden entrar tranquilamente y descargarlo. Como mencioné, el día 10 la quitamos y pondré otro libro. Luego les contaré cuál y está todo esto. Se regresa a Amazon, ahí por así decirlo la tenemos a la venta, Camerton Global y algunos otros lugares. No cuesta mucho, pero de todos modos cuesta algo. De todos modos, hasta el día 10 todavía es gratis. Y después, damas y caballeros, será de paga. Pero habrá otro libro, así que adiós.